levantás a la mañana y de repente ves cosas que, te dan ganas de contestar, y siempre hay alguien más inteligente, más piola que vos que contesta, ¿no? Porque decís, ¿de qué hablas, Richard? Le mostramos, señor director, hay un señor que se llama Daniel Haggerty, no sé quién es, no importa, ¿no? Pero pone algo que piensa mucha gente, ¿no? Mucha gente que está ahí en el medio, no sabe si chicha o limonada. A veces pienso si no sería mejor que Massa sea presidente y sea él quien se queme. Porque si de algo estoy seguro es que Argentina no podrá evitar el incendio. No existe forma alguna de cancelar el hambre, la miseria y la desocupación que se vienen, es opinión. Este señor, por supuesto, no lo defiende a Massa, pero de alguna manera le está dando o está conjeturando con un voto de Massa. Es como alguien que ponía hace poquito, dice, Macri, no sé, el dólar se fue a 19 mangos y lo llenaron de 150 toneladas el Congreso, ahora está 1000. Y no voló ni siquiera un cascotito, ¿no? Y ahí le contesta un gran amigo de la casa, por eso dije, señor director, al toque, el tipo le contestó, los dos con muy buena llegada. Agustín Echevarne le pone, grave error, le darías la posibilidad de seguir aumentando impuestos para que se vayan los ricos, ¿no? La gente que de repente pone empresa, ¿no? Este rico, en realidad, yo creo que él lo sintetiza como diciendo, aquellos que invierten, que se juegan, el que pone un kiosco y le da empleo a 2 o 3 personas. Tal vez echar a los 4 jueces de la Corte, lo que de alguna manera está mostrando Massa, y luego manipular las elecciones de modo que no los sacás más por décadas, y a mí no me quedan tantas décadas como para desperdiciar, que seguramente es lo que nos pasa a nosotros y a los jóvenes, que son más jóvenes también. Bien, y acá lo tengo al protagonista, porque lo llamamos y al toque nos dijo, ¿cómo no, Richard? Acá estamos. Agustín, un gusto verte, disculpame la introducción, pero quería mostrar de dónde va surgiendo todo esto, ¿no? En este día a día de ir pensando que estar en el medio, ser gris o no votar, en el fondo, es estar votando, ¿no? Bueno, ¿qué te pareció a vos cuando le contestaste a este y a muchos que les contestás? Ya, creo que la introducción que hiciste es correcta, ¿no? Yo creo que estas elecciones, y en general en Argentina, varias de las últimas elecciones han sido claves, Yo quiero recordar a la gente lo que fue el kirchnerismo. El kirchnerismo fue, desde el inicio, un intento de avanzar permanentemente sobre las instituciones. Y muchas veces hubo que defender a la República en la calle. Y salimos muchas veces a la calle en la 125, la gente del campo, ¿no? Por los aumentos feroces de impuestos, pero también salimos el 13 de septiembre, ese famoso 13 de septiembre que fue el 2013, me parece, que salimos porque querían avanzar sobre la reforma de la Constitución y nos parecía gravísimo. Salimos después el 8N, porque si ustedes se acuerdan, el 7D, ellos habían marcado que un mes más tarde iban a tomar al Grupo Clarín. Y no salimos para defender al Grupo Clarín, salimos para defender la libertad de prensa. Salimos el 18A, es decir, muchas veces tuvimos que salir a la calle para defender la República. Después hicimos ser fiscal porque se robaban las elecciones. O sea, teníamos el problema de que si no tenés fiscales, estos se organizan criminalmente, ¿no? Para robar las elecciones. Yo lo hice en La Matanza, muchas veces fui a fiscalizar. En La Matanza, un señor que era un puntero peronista, me contó las 18 formas en que nos robaban votos. Y tienen 18. hasta 18 formas, las puse en un PowerPoint y di un montón de charlas por todo el país explicando cómo nos robaban los votos. Qué Después, guacha. en su momento, este señor fue un tipo bárbaro, a mí me contó cómo funciona todo, hasta tienen un lenguaje, ¿no? Entonces hablan de urnas amañadas, hablan de mesas amañadas, urnas embarazadas. Las urnas embarazadas son las que le meten votos adentro, las urnas amañadas, urnas mellizas, cuando copian urnas y las pueden reemplazar unas por otras. Mesas amañadas es cuando tienen al presidente de mesa atado al partido, porque le dan una prebenda, una coima, lo que fuera, y lo tienen atado. Es decir, que es una organización criminal. Yo se lo vengo diciendo a la Cámara Electoral, que ellos dicen que no hablemos de fraude y que hablemos de irregularidades. Bueno, yo les pregunto, ¿cuántas irregularidades necesitas tener para que se considere fraude? Y por supuesto, es muy difícil de probar todas estas cuestiones, ¿no? Y es como con las cucarachas. Cuando ves una cucaracha, sabes que hay otras 100 dando vueltas. Entonces, si vos ves que hay un montón de urnas con 0 votos de un candidato, después dicen, no, pero hay otras urnas que tienen 0 votos del otro candidato. Pero eso no significa que esas urnas no hayan estado mal. Tal vez hay otro gobernador en otra provincia que hace lo mismo para otro partido. O sea, que ya acá no estoy diciendo que es un único partido el que hace las tramoyas, pero que hay tramoyas las hay. Entonces me ¿Cuánto, parece que es un... cuánto se puede llegar a afanar con esto, Agustín? Está más o menos, este hombre te dijo si son
2 puntos, 3 puntos, por supuesto, ya con que te ganen 2, 3 puntos ya te pueden afanar una elección, ¿no? Pero digo, ¿hasta dónde es la magnitud de dónde se puede profundizar en esto? Ya, no nos lo dijo él, pero nosotros decimos, la primera vez que fiscalizamos en La Matanza, que fue allá por el 2009, lo hicimos con un grupo de ONGs donde estaban, además de distintas ideologías, porque estaban los trotskistas de la corriente clasista y combativa, que nos reuníamos allá en el Amarillo, en La Ferrere, estaba la gente de Toti Flores, por ejemplo, que estaba también en La Ferrere, en La Juanita. Había gente que venía del campo, gente que veníamos de la ciudad. Nos juntamos como 19 grupos diferentes y logramos tener 350 mesas. Aproximadamente era un tercio de las mesas de La Matanza. Las mesas que nosotros fiscalizamos, redujimos 9 puntos por la fiscalización, perdón, 6 puntos de los votos que sacaba el peronismo. Esa fue nuestra estadística. Ahora, eso no fue todo el fraude, es lo que logramos reducir el fraude. No significa que hayamos reducido todo el fraude, pero por lo menos 6 puntos logramos bajarlo. Por supuesto, yo no digo que 6 puntos sea el promedio del país, ¿no? Eso fue en La Matanza, en ese año específico. Pero yo estimo que tranquilamente puede sacar 1,5 puntos. Estoy casi convencido, te diría que eso fue lo que ocurrió en las últimas elecciones contra Javier Milei, porque tuvo muy mala fiscalización, había hecho algún acuerdo con Barrio Nuevo que se ve que no cumplió, capaz que se dio vuelta y hizo lo contrario. Es decir, es muy peligroso. Por eso yo creo que la fiscalización es un tema clave y no podés... pero hay otro tema al que me refería en ese tuit, que si querés entramos en eso. Sí, dale. Es un error también creer que porque les va a ir mal al próximo gobierno va a tener una situación muy compleja, que es verdad que va a tener una situación muy compleja, cualquiera sea, que es mejor que entonces la sufran ellos, que son los que la generaron. No se la sufren ellos, la sufre la Argentina. Pero además, no crean que de esa manera entonces la gente los deja de votar, porque los datos malos de la economía ya los tenemos hoy. Nunca estuvieron peor, o sea, estamos al borde de la hiperinflación. Los últimos 3 meses anualizados es 300% de inflación. La pobreza está subiendo, los salarios están bajando y sin embargo los votó un 37% a pesar de los escándalos garrafales, ¿no?, de corrupción que hemos visto todos. ¿Y eso por qué? Porque a medida que te destruyen el salario real, la gente va perdiendo la habilidad de hacer de su propia voluntad. Entonces, si a vos, por ejemplo, te van dando subsidios a cambio de sacarte cada vez más salario, entonces tu salario baja, pero te dan subsidios. Entonces terminás viendo de los subsidios y tu salario no vale nada, entonces tenés un miedo a perder lo que te dan enorme. Ahora eso va a ser mucho peor 4 años más tarde. Y lo que pasó en Venezuela es que yo dije los ricos y está mal hablar de solo ricos y me hiciste un buen punto ahí. Pero en realidad en Venezuela se te fueron 7 millones de personas. Claro. Es decir, se fueron los empresarios, se fueron los líderes estudiantiles, se fueron los que tenían capacidad técnica, ¿no?, que trabajaban, por ejemplo, para PDVSA, una cantidad de gente que trabajaba en petróleo y demás, y se fueron de allá. Muchos de ellos los hemos encontrado en Argentina. Cualquiera seguramente en estos años se ha cruzado una cantidad de venezolanos que están por acá y que empezaron acá a veces con el Rappi, ¿no? Y era un ingeniero tal vez, y te repartían la tarjetita de ingeniero. No sé si te pasó, pero a mí me ha pasado. Totalmente, más de una vez, sí. Y buenos profesionales, ¿viste? Cuando vos decís, che, este flaco me lo llevaría a mi empresa, tipos geniales. Aparte con hambre, ganas de laburar, y gente que ya tiene 8 años y no piensa volverse, ¿viste? Porque se da cuenta que totalmente. Es difícil que cambie. Si gana Massa, yo creo que va a haber una oleada de salida de la Argentina. Entonces no nos equivoquemos, porque cuando se te van los líderes, los que quedan no tienen la capacidad de reacción o se les disminuye mucho la capacidad de reacción. Fue lo que les pasó en Venezuela. Fíjate que están hace 25 años y no es porque la gente los quiere. Muchas veces las encuestas muestran 80% de impopularidad y no logran defender las elecciones, o lo que le acaban de hacer ahora a María Corina Machado, que ganó por escándalo las elecciones internas, y el gobierno dijo esas elecciones internas ahora no valen, ¿no? Entonces, ojo, porque son personajes muy, muy peligrosos los que estamos enfrentando en América Latina. Entonces, no son demócratas y republicanos. Agustín, vos estás viendo acá en el plano de tu análisis, no solo político institucional, sino además como economista que sos, ¿no?
Vos ves de acá al 19, como algunos auguran, yo creo que son pocos días, ¿no? Pero que esto está tan sostenido con broches que se deslice la ropa y se caiga toda antes de las elecciones, o Massa, Rubinstein y su equipo se van a ocupar de ellos mismos agarrar los ganchos para que no caiga la ropa del tendero. No, yo creo más lo segundo. Creo que, por ejemplo, el tipo de cambio lo van a controlar, ahora son muy pocas semanas. Ahora hicieron el ajuste de 10% en el combustible y con eso han sacado la expectativa de que hasta que lleguen las elecciones no van a hacer un nuevo aumento. Lo que puede ser que ocurra, sí, es que la última semana veas escasez de un montón de productos, incluido el combustible, porque todos van a especular que el 21, porque el 20 es feriado, cosa que es otro problema adicional, Sí, sí. dramático. Vos sabés que salió hoy en el Cronista, 80% de ocupación en los hoteles en la costa y demás. Si se van 2 millones de personas, estás en el horno. Claro. O sea, estamos en el Sí, horno. sí, Es decir, totalmente. y eso lo hacen porque saben que la gente muchas veces como ya lo contrató, no lo pensé, qué sé yo, ya lo tengo contratado, no lo voy a perder, entonces se van a ir. Y ahí vas a perder un par de millones de votos. No un par de millones de votos porque son 2 millones de personas las que viajan en Ujú. general. Sí. Pero poner que sea 1.300.000, 1.400.000 votos, es un montón. Es un montón. Cuando son elecciones muy parejas, Ujú. es un montón de gente que no va a votar. Habría Es que un ver peligro. ahí también, ¿no? Porque uno enseguida, ¿sabés qué, Agustín? Yo también lo veía, incluso hasta lo vio Milei ayer en una entrevista que tuvo con José del Río, cuando le dijo, José del Río dice, no, bueno, pero hasta el cuñado de Massa, dice, te da ganador. Y el flaco lo mira diciendo, no, gaucho, mirá, acá, esto cuando van uno tiene que estar de vuelta más rápido que ellos. Lo que están haciendo es tratando de demostrarle a la gente que me vota a mí que se quede tranquila que igual yo voy a ganar, con lo cual se pueden ir. Ahora, yo me puse a analizar un poco, vos dijiste 2 millones de personas, ok, se van 2 millones, muchos se van con chicos, muchos no votan, ponele que quede Sí. 1 millón de votos puros, 1.200.000, la pregunta es, ¿cuántos va a haber también de los que no tienen intención de votar y no votarían, no? Porque, No, por supuesto, o que pero hay de votarían en todo, ¿eh? blanco, estarían acá pero votarían en blanco, no votarían. ¿Cuántos Rodríguez Larreta que dice que él no va a votar? ¿Cuántos habrá de Sí. los que a lo mejor también lo votarían a él, no? Porque esa gente, Mira, los que lo votan a él también tienen mucha, digamos, tienen guita, ¿no? Porque uno dice, no, no, a él lo vota, no, no, lo vota también todo un montón de populismo con ODE, ¿no? sí, sí, pero ojo, yo creo que también el voto en blanco después se va diluyendo, ¿viste? Y ahora las encuestas te muestran 5% de voto en blanco, pero cuando vos vas al voto efectivo suele ser 2%, porque vos podés incluso decir que votás en blanco, que no te gusta ninguno de los candidatos, pero en el momento que estás en la urna, que estás ahí frente a la urna y tenés que, o frente a la elección de los papelitos, tenés 2 papelitos, elegís uno, el menos malo, no te gusta, pero el otro es mucho peor, ¿ok? Entonces lo elegís. Y eso pasa, y por eso generalmente el voto en blanco termina siendo 2% y no 5%. O sea, pero lo que creo yo es que es una elección, por ahora creemos que es muy reñida. No sabemos Ujú. quién va a ganar, Claro, ¿no? Es muy reñida, cada voto cuenta, cada fiscal cuenta, y yo los invito a todo el mundo a votar. Y si lo votan a Massa, fenómeno, pero sepan lo que están haciendo. O claro. sea, sepan lo que están haciendo. O sea, están votando a esto que hemos vivido Ujú. hasta acá, esto que nos trajo a 300% de inflación, aumento de la pobreza, a la inseguridad, a la destrucción del sistema educativo. Ujú. Esto no es casual. Son 2 décadas de destrucción del sistema educativo en Argentina, que es la principal forma de movilidad social. Era nuestro orgullo, mi hijo el doctor. Se han destruido el sistema que tenía en Argentina de arrancar a la gente de la pobreza y de la ignorancia. Entonces es muy grave lo que está pasando en Argentina. Yo creo que, viste, y es un poco lo que pone ahí, ya viste, nos vamos poniendo viejos, ya Ujú. queremos empezar a ver que esto cambie. Sí, sí, sí. Ahora, escuchame una cosa, Agustín. Vamos a imaginar que gana Massa, ¿no? Entonces yo me estoy imaginando dos cosas, ¿no? Primero me estoy imaginando que va a pasar el 19 de la noche o el 20, o el 21, ponele, el día donde la economía se empieza a movilizar, el martes, ¿no? Si gana Massa me da la sensación de que el tipo va a tener que hacer su propio autoajuste. Total, va a decir, Gaucho, ya gané, ahora me votaste, ahora jorobate, ya gané y hará su propio ajuste, acomodará el tipo de cambio. ¿Qué puede llegar a hacer Massa? Porque yo creo que el grupo de él sabe, che, nos quedan 2 milímetros de oxígeno, nos da para llegar, viste, azules al 19.
pero ya el 20 no tenemos más oxígeno, ¿no? Y ahí van a tener que abrir los tanques. ¿Qué ves que puede pasar en términos macroeconómicos con medidas que pueda hacer Massa? Te pregunto y después quiero pasar a ver qué haría Milei. Sí, yo creo que no lo sabemos con exactitud, pero claramente va a ser un plan de estabilización. Algún tipo de programa de estabilización va a ser, y lo que yo siempre digo es que los políticos generalmente, no sé si leen Herodoto porque es gordo así, Ujú. pero sí te leen Maquiavelo porque es finito así. Maquiavelo en el capítulo 8 te dice que hay que hacer el mal de golpe y el bien de a poco. Ellos tienen 4 años por delante y van a tratar de acomodar las cosas lo antes posible. Entonces van a ver un programa de estabilización. Y también es cierto que el año que viene se cortó la seca, viste que está lloviendo, o sea que va a mejorar los dólares que van a tener por el campo. También vas a tener gasoducto, van a haber cosas positivas. Va a haber en algún momento del segundo semestre, a partir del segundo semestre, una recuperación de la economía y puede durar 2 o 3 años. Pero ¿cuál es el problema? Lo que no va a cambiar, creo yo, es que cuál es el objetivo de estas personas de largo plazo. El objetivo de ellos es quedarse con Argentina. Ujú. Ese es el problema. Entonces, ellos, por ejemplo, te ponen impuestos enormes a bienes personales, a la riqueza, etcétera. Y han logrado que se vayan un montón de empresarios. Se fueron todos los unicornios. Y no les preocupa. Si les preocuparía, no lo harían, porque saben que eso va a ocurrir. Pero ¿por qué lo hacen? Porque los que se van venden sus casas, venden sus hoteles, venden sus campos. ¿Y quién los compra? Los compran ellos. Tienen un sistema de corrupción fenomenal y van comprando lo que los argentinos que se van venden. Eso ha pasado en todos lados, ha pasado en Nicaragua. Vos ves que los nuevos gobernantes terminan viviendo en las mansiones de los antiguos, ¿no? O sea, los ves a los que eran del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, esos comunistas que viven en la casa de Somoza, ¿viste? En mansiones enormes. Los ves a los Castro viviendo en mansiones. Es decir, vos ves que compran hoteles, ves que compran campos, todo el mundo sabe que van y vienen sindicalistas o lo que fuera y te ponen bolsos con dinero para comprar campos, propiedades o lo que fuere. Es tan escandaloso Ujú. lo que pasa en nuestros países, ¿viste? Yo ya no tengo pelos en la lengua porque lo he visto tanto y como te digo, yo ya quiero ver un cambio, ¿no? Sí, O sea, sí, tenemos sí. posibilidad de un cambio y no, y bueno, me parece que hay que pensar en el país, pensar en nuestros hijos. Se nos están yendo nuestros hijos. Ujú. Decime, Pues, Agustín, ahora ayúdame a pensar un poco, que esto lo conocés más vos, eh, lo que puede ser que es un proceso además que pasó de ser medio caótico, el proceso de Milei, ¿no? De medio caótico, con vectores distintos, con un Venegas Lynch que sale y habla lo que quiere, con otro que dice esto, el otro arma, el otro defiende a los militares, el otro, ¿viste? Y en medio de todo eso, claro, la gente, ¿viste? Como que algunos, esto no me gusta, algunos, y no, que no venga el Papa no me gusta. Entonces, ahora da la sensación como que todo ese caos empieza a acomodarse, da la sensación de que el miedo a haber perdido, después que se pensaba que se ganaba, acomoda. Y la otra que veo también es la inyección de, llámale hoy la dupla Macri-Bullrich, pero me parece que hay muchos más que se van a ir metiendo, que eso es la experiencia, eso para muchos que lo quieren la querían a Bullrich y lo quieren a Macri, la sensación de que le agrega, che, flaco, acapará, no hables al pedo en esto, metete en tal otra. ¿Cómo ves un poco ese mix en términos de construcción política hoy? bueno, yo siempre pensé que esto no era Milei o Patricia, sino que era Milei más Patricia. Creo que lo hemos hablado varias veces, ¿no? Y yo siempre veía y traté de tender puentes entre ambos grupos, porque era necesario. O sea que si querés, es la libertad avanza más Juntos por el Cambio, menos los que se fueron de Juntos por el Cambio, los que dijeron que van a apoyar a Massa y demás. Es decir, eso está bastante claro, ¿no? ¿Y por qué? Porque ayer lo dijo Patricia con todas las letras, las ideas de Javier y de Patricia y de Macri, del Macri de hoy, Ujú. que ya hizo una revisión, que hizo un replanteo de cómo fue su gobierno, una autocrítica, son de ideas parecidas. Es llevar a la Argentina a que sea un país mucho más libre de lo que es hoy y que esté entre los primeros 10 países más libres del mundo. O sea, ese es el camino, el recorrido que hizo Irlanda, por ejemplo, que alguna vez hemos hablado, Sí, sí. el camino que hizo muchos países que hacen reformas estructurales profundas. Ahora, el modo de hacerlas, por supuesto, puede diferir las tácticas, demás, estoy o no a favor de la dolarización, pero las reformas profundas y el lugar hacia donde vamos es el mismo, es el mismo. Entonces, solo vamos a ir para allá. Y por supuesto, las decisiones se toman en el Congreso
Javier Milei muchas veces ha dicho que es totalmente republicano y quiere una justicia completamente independiente. Entonces las decisiones se tienen que tomar en el Congreso y ahí vas a tener que buscar consensos. Y ahí el rol de Patricia, de Macri, de Diana Mondino, de López Murphy del otro lado y demás, yo creo que todos ellos van a tener un rol muy importante y las reformas que se van a ser complicadas. Podés ir más rápido, más lento, pero la dirección de las reformas es clarísima, Ujú. es clarísima. Es lo contrario de Venezuela. Unos creen en Venezuela ser aliados a Irán, digamos, a Rusia, al eje de Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera. Y nosotros creemos lo contrario, ¿no? Nosotros creemos que debemos estar como una república liberal o las democracias liberales, que son las democracias de Occidente, como se decía antes, que es Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, digamos, estamos hablando de ese tipo de países, los países nórdicos, perfecto, nos encanta también todo lo que es Europa, es decir, ese es el modelo al que vamos. Después con algunas diferencias, el capitalismo renano le gusta más unos que es el alemán, otro le gustará el capitalismo nórdico, pero es requete capitalismo, no nos equivoquemos, Ujú. ¿no? Y a otro le gustará más el capitalismo americano. Entre esas variedades, lo que quieras, me da lo mismo, pero no el eje Venezuela, Cuba, ¿no? Corea del Sur, Corea del Norte, digo, Decime, etcétera. ¿cómo ves vos, y de nuevo acá como economista, como investigador, como tipo que venís remando con todo el equipo de Fundación Libertad y Progreso en esto, ¿no? ¿Cómo ves vos la transición, no? Yo me acuerdo de algunos amigos míos que estuvieron cuando asume Juntos por el Cambio el gobierno anterior de 2015 y dice, Gaucho, no estaban las computadoras, se me han afanado las computadoras, no encontrabas información, no había transición posible. Me acuerdo que algunos de los que se fueron de Cambiemos le dejaron la transición a los peronistas que asumían, a los kirchneristas que asumían. ¿Cómo ves eso? No encontrarte, porque seguro esto va a ser un despelote, vas a encontrar deuda oculta en todos los rincones. Hoy es más fácil darte cuenta de eso, es más fácil tenerlo más o menos al 80% conocido en un Excel, cosa que el día que asumís ya sepas, che, saltó Moyano y no va a entregar Morphy a los supermercados. Ok, quédate tranquilo, le ponemos ley de abastecimiento, tomamos los camiones. O sea, vos ves como para poder, o te aparece Baradel que no quiere tener clases o no quiere tomar examen. Ok, Baradel, te voy a avisar que vos tenés que dar clases, ¿no? Listo, vas en cana. Digamos, poner de alguna manera eso, ¿cómo te puedo decir? A nivel, como hace un país civilizado, ¿no? Vos no ves que se puede hacer eso, encaminar, son muchas las variables, ¿no? Sí, son un montón de cosas. Yo creo que sí, que creo que está mejor que incluso en algunos aspectos. Por ejemplo, esta vez lo tenemos a Marco Lavagna en el INDEC. La vez pasada estaba la influencia de Moreno, que era un desastre total. Marco Lavagna, yo lo respeto, creo que ha hecho un buen laburo, más allá de que ahora está estos últimos meses más con Massa. Creo que si tomás toda la gestión que tuvo en este gobierno, el INDEC anduvo mucho mejor que antes, con Ujú. fallas, tuvieron fallas en el censo, con fallas de distintos tipos y demás, pero me parece que es más o menos razonable. Creo que el esfuerzo que se hizo durante la época de Macri, no todo se fue para atrás, o sea que parte de eso, del manejo de las estadísticas y demás internas al gobierno también se va a poder utilizar. Pero además yo soy, o tengo, si querés, una enorme confianza en la libertad de mercados. Ujú. O sea, cuando vos tenés la idea de la libertad de mercados, te das cuenta que no son los controles. El que cree en los controles, necesita tener toda la información. El que cree en la libertad, no necesita tener tanta información. Lo que necesitas es imponer la libertad. Y la libertad va encontrando su camino. Entonces vos tenés una cantidad de gente digamos, si vos pretendés conocer todos los precios y salarios y modificar todo y tener todas las matrices de insumo-producto, es imposible hacerlo, no funciona. Claro. Entonces tenés que hacer programas como el que hizo Erhard en su momento en Alemania, que liberó todos los precios y salarios en un solo día. Y sin saber cuál es el camino exacto que va a recorrer el país o cada uno de los sectores al futuro. Lo que sabés es que va a funcionar, Ujú. porque la libertad de mercados funciona y funciona de una manera extraordinaria. Y además es rápida. ¿Qué haces, por ejemplo, suponete, ¿no? Con este cuco que ha alimentado Massa y que le sirvió, ¿no? Que se agarra y decir, ¿ves este tren que vos lo estás pagando 70 mangos? Bueno, ahora te va a costar una luca. O el bondi, que yo ya sé, el bondi que yo me tomo vale 59 mi trayecto.
y me aparece ahí chiquito 700, ¿no? Esto valdría 700. Ya el mismo Massa me está diciendo que valdría casi una luca también, ¿no? ¿Qué se hace con este tipo de cosas que puede afectar más a la gente que menos tiene, incluso también al que labura, ¿no? Porque yo digo, en vez de pagar 110 pesos, ahora paso a pagar una luca y media y lo voy a sentir, ¿no? Por supuesto que prefiero eso y que todo se estabilice y no quedarme sin bondi, ¿no? No, en realidad, primero lo que hay que decir es que ese dato es falso. O sea, te lo hacen, te engañan, te ponen datos más grandes que el real para asustarte. Entonces es la campaña del miedo. Y es falso porque lo que está diciendo Javier Milei es que primero va a sacar los impuestos. O sea, si va a sacar subsidios, simultáneamente va a sacar impuestos. Entonces el impacto es menor. No es tal como dice ahí. Y después también Javier Milei está hablando de, miren lo que incluso la Corte Suprema ha mencionado, que no puedes hacer los ajustes de un día para el otro, sino que tienen que hacer de alguna manera acompañando las mejoras en los salarios reales y demás. Pero lo que está claro es que va a haber un camino de ajuste, pero la gran parte del ajuste hay que hacerlo sobre el Estado, ¿no? No sobre el sector privado, sino que hay que aliviar al sector privado. Lo que sí tenés que hacer es recortar toda la grasa que hay en el Estado, o sea, todos los chocolates que hay en el Estado, ¿no? O sea, toda esta maraña de corrupción que es muy grande y está metido en todas partes, no es solo en los congresos, está metido en la educación, está metido en el presupuesto por todos lados, que no va a ser sencillo, está metido en lugares muy delicados, como por ejemplo son las pensiones por invalidez, que pasaron de 120.000 o 150.000 a más de 1.000.000. Se multiplicaron por 10. Y no es que pasamos por una guerra, un tsunami o un terremoto. No pasó nada y sin embargo multiplicamos por 10. Pero revisar eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo lo haría incluso con auditorías internacionales, con algunas de las 4 grandes internacionales que nadie te las pueda disputar y que realmente te pongan a firma quiénes son los que no corresponde que se estén llevando esos subsidios. Pero cuando hay que recortar todas esas formas que tienen de sacarle plata al Estado. Si va a ser un proceso, va a ser un proceso complejo, hay que hacer un proceso, como la vez pasada hablábamos, de transferir gente del sector público al sector privado, pensando en la gente, Claro. sin que nadie quede en la calle, dándoles a todo el mundo oportunidad de mejorar. O sea, desde ya que para nosotros es mucho más importante los hombres que las máquinas, ¿no? Los seres humanos son mucho más importantes que las máquinas y hay que cuidar a las personas y vos tenés que decir, bueno, vamos a hacer todas cosas, digamos, un pensamiento de cuál es la transición. Sabemos perfectamente que la transición es complicada, lo cual no significa que vas a tener que ponerte a laburar, ¿sí? O sea que acá vamos a salir todos trabajando y tampoco te digo que no va a haber que hacer esfuerzos. Va a haber que hacer esfuerzos y va a haber que hacer, probablemente ajustarse el cinturón un par de trimestres. Eso yo creo que va a pasar con cualquiera. Pero la gran diferencia la van a ver nuestros hijos. Vamos a tener un país en marcha, un país en crecimiento, un país que va a ir mejorando año a año, que todos los años vas a tener mejores sueldos en dólares. Y se va a acabar la inflación, que para mí es un tema, pero por demás importante, porque la inflación es el mecanismo más perverso de reducir los salarios de la gente, apropiándose de la diferencia, ¿sí? Y se la apropia el Estado. Entonces, eso hay que entenderlo. El mecanismo de inflación es un crimen de lesa humanidad. Decime, Agustín, te hago la última. Vos estás viendo, vos que estás muy metido y has ayudado siempre a la creación de un espacio de este tipo, vos estás viendo que de a poco se van acercando más, estás viendo que de repente empiece a construirse un poquito más formal el equipo de gobierno. Yo mi gran preocupación era que veían, Juntos por el Cambio, antes de las elecciones, yo veía que había equipos agro, sobraba gente de agro, por decirte el rubro que yo conozco, ¿no? Y en Milei no veía a nadie, ¿viste? Tanto en la radio como acá quería llamar a alguien me decía, no, está Vilela. No, Vilela le planteó, le presentó un plan, pero no piense de ministro ni nada. No, bueno, McLaughlin va de diputado, es un contador que no tiene ni idea. Entonces me daban, no, hay equipos, me decían algunos. Bueno, hoy ves que en este poder híbrido de esta conjunción de Juntos por el Cambio más Libertad Avanza, empiece a juntarse más gente, que es un atractor y que eso permite armar ese equipo de 8 ministerios fuertes?
Mira, yo creo que sí, yo creo que eso pasa. Me acuerdo una anécdota en la época de Menem. Cuando Menem llegó y venía de La Rioja, él tampoco tenía equipos y él era la oposición dentro del peronismo. El peronismo lo manejaba Cafiero y empezó a organizar el gabinete después de haber ganado las elecciones. Acá lo están empezando antes de ganar las elecciones. Por supuesto, ahora está haciendo una campaña electoral muy compleja y están pasando muchas cosas simultáneamente. Pero se están armando equipos, se está habiendo muchas conversaciones y yo creo que sí, creo que va a haber personas que tienen mucha experiencia que se van a sumar habiendo aprendido de errores pasados, ¿no? Y con una visión, eso sí, con una dirección desde arriba muy, digamos, potente en dirección a las libertades económicas. Entonces, a veces personas que tal vez cuando estuvieron con una dirección un poco más difusa no lograron hacer lo que querían hacer, no tenían suficiente apoyo. En este caso, creo que va a haber una dirección clarísima que es aumentar las libertades económicas en Argentina. O sea, explotar, o sea, que se pueda permitir que los argentinos liberemos las fuerzas de explotación, de producción de la economía, como lo han hecho otros países, como lo hizo Chile. Entonces, tomar la cordillera, mirá cómo se explota del lado chileno y cómo se explota del lado argentino. Si la explotáramos igual, exportaríamos 30.000 millones de dólares más de cobre, más el zinc, oro, plata, más las energías renovables, más vaca muerta, más el litio. Las posibilidades que tenemos, mirás el mar, y yo quiero que se explote el mar argentino como se explota el mar chileno. Es decir, y que no se lleven los pescados los chinos, o sea, sin pagar, ¿no? Entonces, Sí. digamos, empezar a hacer una producción mucho más racional dentro de lo que nosotros podemos hacer y con libertades económicas que te permita desplegar la economía del conocimiento, hacer acuerdos con empresas y demás para que vengan empresas extranjeras con un sistema de impuestos mucho más razonables y bajos y permanentes y que no te los cambien todo el tiempo, etcétera. Yo creo que hay muchas posibilidades de sacar a Argentina adelante. Agustín, de nuevo, muchísimas gracias. Quiero destacarlo porque cuando leí el tuit y vi tu respuesta, me pareció como que estaba bueno que todos nosotros, ¿no? Del campo, de la agroindustria, todos nosotros tengamos un poquito más esa idea, que dejemos los grises y que tengamos argumentaciones, ¿no? Ya sea para un lado o para el otro, pues si la tenés, tenés argumentaciones reales, ¿no? Y me pareció que ahí vos, muy simple, en ese tuit, te habías puesto la mochila al hombro para ir de alguna manera, como hacés vos, ¿no? No peleando, sino tratando de educar o de llevar ideas a otro. Y en este caso, era un tipo gris, digo yo, ¿no? ¿Viste eso que yo llamo el gris? ¿No? Un tipo ni blanco ni negro, ¿no? Está como Rodríguez Larreta, ¿viste? No, yo no voto porque no sé qué. Por lo menos Morales creo que no va a votar a Massa, y algunos otros también. El Sí. tipo por lo menos se la juega, ¿viste? Aunque dice que no. Pero el gris es el tipo que uno tiene que demostrar, no, flaco, si vos sos gris en el fondo, estás dejando que ocurra esto. Entonces está bueno que no tengas temor a lo otro y que le pongas el hombro, porque lo otro tiene justamente todo esto que vos nos estás contando, que es una estructura sólida de pensamiento, de equipo, de gente, que por supuesto al principio le va a costar, pero después como todo, cuando salgas ya te sacaste de encima lo que puede llegar a ser un futuro tenebroso, ¿no? Así que te agradezco, Agustín, como siempre, con esa claridad que Muchas tenés. gracias a vos, Ricardo. Yo creo que tal cual, que hay dos modelos de país, y más allá de que no lo sepamos hacer bien, ni a los tumbos, lo que fuere, está muy claro que son dos modelos muy distintos. Muchas Máster, gracias. muchísimas Un gracias, abrazo grande. Gracias, viejo. Chao, hasta luego. Agustín Echevarne, director general de Fundación Libertad y Progreso. Me encanta, la Fundación Libertad y Progreso, hace años que los acompañamos en eventos y todo, y siempre están, siempre están. No te lo digo a vos también, que por ahí estás en el interior y estás tratando de ver, a ver, think tank dentro de tu intendencia o lo que sea, que es gente que tiene un montón de información y cosas. Y está bueno verlo con gente que investiga, ¿no? Profesionales, gente que está en esto para que te lo diga seriamente más allá de cualquier especulación. ¿Nos seguimos viendo? Por Canal de Agrositio.